Hola, ahora vamos a hablar de lo que es la redacción de los resultados en un trabajo de investigación o en un artículo de investigación que va a ser enviado a una revista científica. Entonces, la sección de los resultados presenta solamente lo que se ha hallado, lo nuevo. Es decir, no presenta ya cosas del marco teórico, no intenta explicar los resultados, no intenta compararlos, no intenta formular recomendaciones, nada de eso. Solamente presenta objetivamente qué es lo que se ha hallado en el estudio. Como principio general tiene que mantener un orden lógico, es decir, lo primero que se va a presentar en los resultados son los datos generales, o sea, descriptivos. Luego, si es que se ha realizado un cruce de variables, se presenta. Y luego recién otros análisis, que la estadística es bastante amplia y que puede haber un montón de análisis. Ahora, ¿cómo se presentan esos resultados? Acá tenemos, por ejemplo, si una de las variables de nuestro estudio fue la variable de edad, podemos decir la edad promedio de nuestra población, claro, fue de 27,4 años, con una desviación estándar de 8,4, ¿no? Es una forma de presentarlo. Pero, ojo, aquí hay otra forma. Por ejemplo, podemos decir el 14,7% de la población fue menor de 10 años. Es otra forma de presentar el mismo resultado. Esa es otra forma de presentarlo. Aún se puede presentar con una figura que detalla mucho más el rango de edad. El lector puede saber cuántos niños tuvieron menos de 10 años, cuántos tuvieron más de 36 años, o más de 35 mejor dicho, y así. Esa es otra forma de presentarlo mediante una figura. O por último se puede presentar mediante una tabla. En una tabla, al igual que la figura, tenemos que categorizar esta edad. Es decir, no dejarlo como una variable cuantitativa, sino convertirlo en una variable cualitativa. En este caso, los números libres los hemos encarcelado en ciertas categorías, de 1 a 10, 11 a 20, 21 a 30, 31 a 40. Entonces, como conclusión, podemos presentar los resultados de varias formas. En general, tres. En el texto, en una figura o en una tabla. Ahora, ¿cómo decidimos cómo presentar cada uno de nuestros resultados? Pues depende. Depende de qué tan importante sea la variable o sean las variables. En el caso de edad, puede que esta variable sea muy importante, así que lo presentamos como una figura o una tabla. O puede que sea poco importante, así que lo presentamos en el texto, en una línea o en media línea. Ojo, no olvidar esto. En inglés se usa el punto para separar los números decimales. En español se usa la coma. Tampoco hay que olvidar que si uno va a usar un decimal, por ejemplo acá 14,7%, hay que usar un decimal para el resto de los porcentajes que vamos a redactar en nuestra sección. Si decimos 14,7, decimos luego 21,5, decimos luego 36,9, no vamos a aumentar ni a quitar decimales, todos van a estar con un decimal. Vamos a ver lo que es tablas. En la parte de resultados se usa mucho las tablas y las figuras. Ojo, como dice aquí, no hay que repetir en el texto todo lo que se menciona en las tablas y en las figuras. Hay gente que repite en el texto todo lo que está en la tabla. Entonces, ¿para qué pones una tabla? No, pues en el texto solamente vas a poner el resultado principal de la tabla. Y en la tabla ya detallas todos los resultados que tú quieres. Eso es básico, no repetir todo, sino en el texto solamente poner el resultado principal de la tabla y citar la tabla. El título de la tabla va en la parte superior. Veamos. La primera parte del título de la tabla es el número de la tabla, ¿no? Puedes poner tabla 1, tabla 2, tabla 3, así todas las tablas que tengas, en el orden en el cual aparecen en el texto. Bueno, ahora tenemos el título de la tabla propiamente dicho, ¿no? En este título vamos a tener que especificar quiénes, dónde y cuándo. Por ejemplo, en esta tabla se presentan quiénes, los temas de los artículos de trastorno mental publicados por autores peruanos, dónde, en Cielo Perú, como dice al final del título, y cuándo, en el periodo 2006-2011, ¿no? De preferencia, todas las tablas deberían tener esto. ¿Para qué? Para que cuando sean copiadas a una presentación con diapositivas o cuando alguien quiera presentar una tabla tuya, el título ya explique por sí mismo a la tabla, sin necesidad de que el lector lea todavía el artículo. Entonces, el título tiene que ser lo suficientemente específico. Ojo, no tiene que ser muy, muy, muy largo tampoco. Si es muy largo, se ve mal y deja mal parada a la tabla. Las líneas. En una tabla, cuando uno manda un artículo a una revista y cuando la revista publica este artículo, las líneas tienen que cumplir ciertas características. Uno, no se deben usar líneas verticales. Por si acaso, las líneas verticales son las paradas. Solamente se usan líneas horizontales y solamente se usan para la fila del encabezado. O sea, como ven aquí, esta fila, que es la fila que separa el encabezado del resto de contenido de la tabla, es la única línea que van a ver, ¿no? No hay líneas entre depresión y abuso, por ejemplo, ni entre abuso y trastorno. Luego, notas explicativas. Vemos aquí que hay un asterisco al lado de artículos.
y abajo te explican qué significa este asterisco. Ahora bien, para las notas no se usan siempre asteriscos, ¿no? La primera nota va con un asterisco, la segunda nota va con una cruz, la tercera nota, como ven aquí, va con un símbolo raro, la cuarta también, la quinta también. Ahí está esta secuencia que tiene que cumplirse para todas las notas, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las figuras. Al igual que en la tabla, lo que dice en una figura no tiene por qué repetirse en el texto. Vemos que primero una característica de la figura es que el título va debajo de la figura. En la tabla el título iba arriba de la tabla. Lo primero que se ve es el número de la figura, ¿no? ¿Qué número es? Luego vemos el título de la figura, que al igual que el de la tabla te dice quién es, dónde y cuándo. Hay que tener mucho cuidado con los colores, porque nosotros podemos querer hacer una figura con varios colores en el cual se ejemplifiquen estupendamente varias variables y su relación. Sin embargo, puede que la revista en la cual queremos publicar esto solamente te imprima en blanco y negro. Por tanto, va a ser imposible que tú pongas todos los colores que tú quieres. Hay que tener eso muy en cuenta. Y de preferencia, siendo pesimistas, preparar nuestras figuras para que sean impresas en blanco y en negro, ¿no? En el cual, como ven, se pueden usar tonos de grises para separar o para destacar ciertas características.